Vamos a empezar. Me gusta siempre hacerlo con, claro, desde luego hablando de lo que vamos a tratar el día de hoy, que el consejo, perdón, sí, el consejo, hoy es lunes, perdón, sí, el consejo que nos tienen para hoy en la lista de los 82 consejos, dice lo siguiente: no elimines, sino transforma. Un gran consejo que aplica desde luego a todos estos temas de manera muy, pero muy directo. ¿Qué es esto de no elimines sino transforma? ¿A qué grado, pues, a qué intensidad, a qué profundidad este alcance se puede realizar? Es decir, todo aquello que nosotros queremos eliminar, es decir, hacer a un lado en nuestra vida, nos procuran o nos señalan que debiéramos de transformarlo. Ese es eh, un gran término, un gran ejercicio, es el ejercicio, diría yo. De hecho, la vida espiritual se pudiera definir como la transformación, ¿sí?, de la naturaleza humana en una supranaturaleza, si así, al menos así le llama el budismo, la supra, lo que está por arriba o muy por arriba de las condiciones humanas ordinarias. Entonces, efectivamente, el camino espiritual es la transformación de la condición humana y la realización de nuestra más alta naturaleza. En términos generales, acuérdense que hay que definir, esto es muy interesante, voy a detenerme en ello para ir entendiendo. Esto es una visión que tiene alguien que suelo citar mucho aquí, que es Sir Aurobindo, y él habla de estas dos naturalezas que existen en nosotros. La naturaleza inferior es lo que refiere a todo lo que está relacionado con nuestros sentidos, ¿sí? Si todo lo que percibimos a través de los sentidos, que es lo que se le conoce como con el nombre, perdón, sí, de la vida sensual, de la sensación, ¿sí? La sensación, escúchenlo muy bien, es el término que a cada uno de nuestros sentidos, es decir, todos los 5 sentidos que tenemos en nuestro aparato, en nuestro vehículo humano, son sujetos a ser o caen dentro de la categoría de sensaciones. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, o más bien corrijo, lo digo en todas las ocasiones que me es posible, sobre todo en la meditación, se trabaja mucho con la sensación, porque todos los sentidos generan una sensación en nuestra materia, ¿sí? El hecho de ver, o sea, el hecho de ver, no lo que estoy viendo, no se confunda, es cosa muy diferente lo que es la vista y la apreciación de la vista, el objeto que estoy mirando que puede generar en mí un gusto o un disgusto. No, estoy hablando materialmente de que el hecho de mirar genera en nosotros, el cuerpo humano, una sensación. Y esta sensación, escúchenlo muy bien, únicamente se presenta de 3 maneras. O es una sensación agradable, o es una sensación desagradable, o es una sensación. Existe otra manifestación en el ámbito de la sensualidad o de la sensación. Si hay algo más que se experimente que no sea sensación, entonces ya no está en el ámbito de los sentidos, ¿sí? Cuando yo estoy mirando,
se genera materialmente en mí, repito, una sensación, ¿sí? Ahorita puedo yo estar experimentando una sensación que no es ni agradable ni desagradable. Es decir, que puedo estar mirando hacia este monitor, hacia la pantalla, y no me produce una sensación desagradable. Imaginen ustedes que estuviera un foco de mucha intensidad alumbrándome, pues estaría generándome una sensación desagradable, ¿sí? Repito, no tiene nada que ver con el objeto que estoy mirando, sino la sensación del acto de mirar, el sentido del mirar, ¿sí? Lo mismo ocurre con el escuchar. El escuchar genera en mí materialmente una sensación, lo que estoy escuchando, el sonido que estoy escuchando materialmente produce en mis oídos una sensación agradable, desagradable o puede ser indiferente, ¿sí? El acto de oler, ¿sí? También materialmente lo que estoy oliendo puede ser agradable, o sea, el acto de estar inhalando o es algo agradable, desagradable o indiferente. Algo que me toca, esto es como muy claro, ¿no? Algo que me impacta sensualmente en mi cuerpo, el tacto, puede presentarse igualmente agradable, desagradable o indiferente. Y todo lo que probamos, ¿sí? El agua, por ejemplo, puede ser agradable, desde luego, porque tengo mucha sed, agradable porque entra en el sistema, si está haciendo mucho calor o tengo y entra, me genera una sensación agradable. O puedo estar tomando algo que sabe completamente desagradable y generarme este efecto. O algo indiferente. Todo esto es lo que se entiende como la naturaleza inferior, donde viven, según se dice, la mayoría de los seres humanos y donde interaccionamos en todo momento y donde a partir de las sensaciones se generan ya aspectos de orden psicológico que están igualmente vinculados, pero que generan en la mayor parte, escuchen muy bien, en la mayor parte de los seres humanos efectos que a la larga se van a reportar como falsos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos órganos de los sentidos están muy limitados. Ayudan desde luego a orientarnos en la vida, desde luego son indispensables para la sobrevivencia, ¿no? Por ahí se decía que gracias a nuestros sentidos no nos envenenamos o no nos causamos daño al organismo. Tienen su razón de ser, pero no deja de ser, repito, lo que se considera como la naturaleza inferior. La transformación en estos términos implicaría o sería diciendo que nuestra naturaleza superior es de un orden completamente distinto y trasciende la naturaleza inferior. ¿Qué significa esto? Que está por arriba de ello, que ya no registra en lo absoluto ningún valor que tiene la naturaleza inferior. O sea que las sensaciones en la naturaleza superior no existen como tal. Existen desde luego otras cualidades, otras facultades, ¿sí? Bueno, la naturaleza superior en nosotros, del cual buscamos la transformación para acceder a ella, desde luego esta responde a estímulos y a valores muy distintos, inclusive muy contrarios a nuestra naturaleza inferior. Una de las características, y lo vuelvo a repetir, yo lo he dicho, perdón, en más de una ocasión para definirnos, una de las características elementales, básicas y centrales que define a un ser humano
en su categoría inferior es el deseo. No hay un solo ser humano en el planeta, en estos términos, desde luego, dentro del dominio de su naturaleza inferior, que no esté deseando algo. Esto inclusive lo dije creo la semana pasada. Ahora, nuestra naturaleza superior no desea absolutamente nada. El deseo no existe. Entonces la transformación viene también desde luego en esta dimensión, en esa definición, ¿sí? Y puede haber desde luego muchas más. En nuestra naturaleza inferior, uno de los elementos que, digamos, detona nuestras actividades inferiores, pues están en muy buena parte regidas o gobernadas por nuestro ego, ¿sí? Nuestra naturaleza inferior es representada en gran medida por nuestro ego, es decir, la figura falsa que me he forjado de mí mismo y que no tiene nada que ver con mi verdadera realidad o mi naturaleza superior, y por lo tanto es motivo de trascendencia. Entonces, no nos equivoquemos, no nos confundamos. La naturaleza inferior y la naturaleza superior están, por decirlo así, dentro de la condición y del vehículo humano, pero que están completamente, digamos, en frecuencias, creo que es la palabra correcta, muy distintas. Las frecuencias bajas de la naturaleza inferior, desde luego, alcanzan cierto tipo de rango en correspondencia, y desde luego las naturaleza superior tiene una frecuencia muy por arriba. Tan es así que en las enseñanzas que suelo compartirles, aunque hago una convergencia de muchas tradiciones, hay una en la cual es como central, que se le conoce como el cuarto camino. Indica que nuestros centros inferiores, refiriéndose al centro intelectual inferior, al centro emocional y al centro instintivo, son inferiores, lo que en otro lenguaje se le conoce como los hombres ordinarios, ya también lo he referido aquí, hombres 1, 2 y 3, que simplemente se diferencian por el acento que hacen en la manera en que se comportan en la vida en general. Unos están más gobernados o dominados por sus aspectos físicos, materiales, conciben la vida a través de lo físico, hay quien los concibe la vida a través de sus sentimientos, y hay quien la concibe a través de sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, sus filosofías, sus maneras de entender intelectualmente la existencia, etcétera, etcétera. Bien, siendo así, la naturaleza superior se le reconoce como el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Algunas veces también lo ha referido a los chakras, ¿sí? Los chakras inferiores son exactamente del chakra del corazón hacia abajo, el chakra que le llaman de plexo solar, el chakra de sexual y el chakra raíz. Y luego están los chakras superiores, que es el chakra de la garganta, el tercer ojo y el chakra de los 1000 pétalos en la coronilla. También hay un paralelismo en relación a este lenguaje. Entonces, volviendo, el término de transformación significaría, en este contexto, repito, que vamos a vibrar a otra frecuencia y a conectarnos con los centros superiores o nuestra naturaleza superior, ¿sí? Ya
tenemos todos, por tener un cuerpo humano, estas características, nada más que el énfasis en las personas ordinarias están centradas en su naturaleza inferior. Todo lo conciben y lo traducen en estos términos. Es lo que se le llama una persona sensualista, es decir, el todo lo reporta, lo traduce, lo vive, lo registra a través de los sentidos. Algo muy elemental. Sin embargo, en nosotros, repito, existen otras categorías. Es decir, si uno no está lo suficientemente hipnotizado, sería la palabra, de nuestros sentidos, puede empezar a liberar otras partes de nosotros, como son las emociones y el intelecto, y refinarlos. En realidad, eso es otro de los elementos buscados en las transformaciones. Desarrollar los centros inferiores, o nuestra naturaleza, inferior, para que logre la frecuencia para conectar con las partes superiores de nuestro ser. Entonces, en términos prácticos, cuando el consejo nos dice no elimines, sino transformes, está indicándonos que hay cosas que en la cual podemos fácilmente encontrar ejemplos para ello, ¿no? Es decir, una amistad, pongamos esta situación, donde ya no es, porque ocurre a lo largo de nuestra vida, creo que todos lo hemos experimentado, hay ciertas amistades a lo largo de o en el curso de nuestra vida, donde en una cierta época de nuestra existencia, por los intereses quizá afines, recorrimos con ellos un trecho de nuestra existencia y un buen día, de repente, pues la frecuencia empieza a perder fuerza por circunstancias de la vida, puede empezar o empiezan a distanciarse. Y normalmente hay en estos casos este distanciamiento porque los intereses de cada uno pues empiezan a tomar caminos diferentes. Y en este caso algunas veces pueden ser personas que pudiéramos haber tenido una estrecha relación y por algún motivo, inclusive ajeno a ambos, pudieran levantarse entre nosotros cierto tipo de diferencias en el cual no nos piden que eliminemos a esa persona, sino que la transformemos. ¿Qué significaría eso? Que habremos de cambiar la manera en que percibimos a esta persona. ¿Sí? Ahí está la verdadera transformación, en la percepción del cual es únicamente propia, individual, de que puede lograr esta transformación. En vez de hacer a un lado, es comprenderlo y más aún aceptarlo como es, y este hecho en sí ya está siendo un acto de transformación. Ya no quiero esa persona más en mi vida, no. Lo correcto bajo este esquema sería decir, bien, hay muchas cosas en las cuales quizá ya no podremos reconciliarnos, pero habrá muchas otras en las cuales gracias al poder de mi aceptación es que puedo sobrellevar de manera lo suficientemente sana y congruente una relación o un vínculo con esa persona, porque la he aceptado como es, a pesar de que no compartamos, nuestros mismos intereses, nuestros puntos de vista o nuestras opiniones. Es un respeto. Ese es otro término que aquí se le considera, se le señala más bien como una consideración externa. Alguna vez me he referido a ella
Y en estos términos lo voy a volver a repetir porque viene mucho en colación al tema de hoy. Dice así: si alguna vez quieres ser feliz en tu vida, siempre considera externamente, nunca internamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera de ser feliz es siempre favorecer los intereses de los otros sobre los propios, sobre los particulares. Esto se dice fácil para llevarlo a la realidad, a la cabalidad, de manera real. No estoy hablando de alguien que se engañe en eso, que esté diciendo que está anteponiendo los intereses de los demás al propio, nada más de lengua para afuera. No, que realmente lo asume, que realmente es parte de él. Entonces estamos hablando de una verdadera transformación. Alguien que ha trascendido su condición egoica en general y está, desde luego, basta decirlo, en una vibración mucho más alta y por lo mismo en su naturaleza superior o en los centros superiores. Entonces, ¿para qué eliminar? Hay cosas, desde luego, materialmente que cuando recuerden que lleguen a ser una carga, pero antes no quiero desviarme tanto de esto de la consideración, siempre considerar externamente, nunca internamente. Consideración interna siempre aquí se define como mis intereses particulares y toda la queja y toda la energía que gasto en ella para sostenerla y que a la larga no va a dar más que resultados parciales, resultados muy limitados y siempre que se inscriben únicamente a mis razones individuales. Y eso resulta ser bastante pobre. No hay nada más ordinario en la vida de los seres humanos que las personas que únicamente están buscando sus intereses y no dan ningún pie o no dan ninguna especie de oportunidad de algo diferente. Afortunadamente para esas personas llegan momentos en la vida, como por ejemplo puede ser el formar una familia, cuando esa posición en la vida empieza como a resquebrajarse, a mostrar fisuras, a mostrar que puede haber desde luego algo por arriba del amor propio, que puede ganarnos. Y bueno, desde luego es en gran medida, en términos generales y sensatos y sanos, pues el amor a los propios, el amor a los hijos, el amor a los padres y todo esto. Y aprovecho que una manera de hacer estas transformaciones, en términos muy generales también, existen tres tipos de amor. Ya he hablado también de ello, pero aquí también, insisto, es importante recordarlo. En llamarle en la filosofía o en la comprensión principalmente de Occidente, se habla de tres tipos de amor: filios, eros y tánatos. Estas tres manifestaciones de amor, amor desinteresado desde luego, un amor que está favoreciendo los intereses de los demás o del otro sobre el particular, están calificados de esta manera. Filios, desde luego, es amor que se tiene a los hijos, a los padres, a todos aquellos seres cercanos a nosotros, en el cual efectivamente hay momentos en la vida, no siempre, que resulta que voy a favorecer los intereses de mi hijo a los particulares. ¿Sí? Esto es fácil de entender. Luego está lo que se le llama el amor en la categoría de
eros, que es lo que se entiende como el amor a la pareja. Es un amor que se tiene a alguien más que es ajeno a mí, es decir, que no está dentro de mi línea consanguínea y del cual despierte en mí un amor. Se le conoce como eros, amor a la pareja. Y luego está el de tánatos, que es el amor a lo sublime. Hay quien lo traduce como el amor a Dios, pero ese amor a Dios también puede ser traducido en otros términos como amor a mi vocación, amor al arte, como se dice, amor a todas esas cosas que no tiene que ver ni con desde luego que no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi gente más próxima, no tiene que ver con la pareja. Tiene que ver, con algo por arriba de mí, por arriba de estas dos partes, es lo que se le llama el amor sublime. Desde luego, donde se reconoce que hay algo muy superior a mí y por lo tanto se abre y se despierta, un amor a ello. Como se decía en el término hasta donde recuerdo de la filosofía, filios, amor al conocimiento, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? Que habla de no elimines, sino transformes, está hablando precisamente de la verdadera transformación en nuestros actos, tiene que ver como primer paso, esto que quede muy claro, de no llevar este orden, no se logrará la transformación absolutamente nada. El primer paso es la aceptación de lo que es. Si yo quiero eliminar algo de mi vida y no quiero transformarlo, es que no he querido hacer este ejercicio. Y lo primero que hay que hacer, repito, es la aceptación de lo que es. Se da mucho en las parejas. Ustedes ustedes ya me conocen, algunos de ustedes de manera personal, otros quizá a través de este medio, saben que parte de mis actividades, principalmente en fines de semana, es la consulta del tarot, que es una gran herramienta que no tiene fin, ya lo he dicho, que cada vez va enriqueciendo más mi conocimiento de la naturaleza humana, porque los símbolos que aparecen en el tarot son muy objetivos y dan precisamente en el blanco, dan en el simbolismo, estar representando las únicas posibilidades de la manifestación de los seres humanos, ¿sí? Entonces, en la lectura de estos símbolos, desde luego está todas las respuestas, vamos a llamarle así, todo el conocimiento que puede haber dentro de los límites humanos. Y desde luego la trascendencia de ello, porque esta herramienta está mirando no solamente en el acto a lo que voy de reconocer, sino que después de eso viene el siguiente paso. Entonces, lo primero es el reconocimiento. Lo decía o lo ponía como ejemplo porque la gran mayoría de las personas que me consultan están, desde luego, indagando en los temas del amor, en los temas de los sentimientos. Y lo primero que resalta a la vista es que si tú no estás aceptando a tu pareja, ya sea de cualquier lado de los géneros tal y como es, entonces tu posibilidad dentro de una relación afectiva, al no estar este elemento presente, entonces la relación seguramente irá decayendo, perdiendo fuerza y a la larga habrá de vencer estos obstáculos.
no va a fallar. Las personas que suelen tener relaciones sanas y longevas necesariamente saben que este término de aceptar a la persona como es y no intentarla cambiar es fundamental. Alguna vez leí una entrevista que le hicieron a García Márquez y el tema salió en relación a ello. Y me parece que la respuesta que dio fue en gran medida esto de lo que estoy hablando, pero lo puso en términos muy claros. Y dijo en su vida personal que todas las rencillas que tenía o que tuvo con su pareja o sus parejas o exparejas, siempre, y que no fue motivo pues de sus separaciones o lo que haya sido, pues, es que decía que cada vez que se presentaba una diferencia entre ellos, siempre la dejaba pasar. Al día siguiente era empezar de nuevo y todo lo que había ocurrido en el pasado completamente se dejaba de lado. Entonces, si queremos transformar cualquier aspecto de nuestra vida, el primer paso es la aceptación, reconocimiento de lo que es y después la transformación desde luego continúa, es obrar en consecuencia. Es decir, acepto. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede cambiar? Aquí vendría otra de las grandes aportaciones a la vida espiritual. No lo tengo, si alguien lo tiene ahí, lo quisiera compartir, sería muy bueno, que se lo atribuyen a San Francisco de Asís, prácticamente está en todos los hogares cristianos o católicos. Señor, algo así, no sé si lo vaya a recordar textualmente, Señor, dame la facultad o la inteligencia o la capacidad de discernir entre aquello que se puede cambiar de lo que no se puede cambiar. Esto da en el punto, en el clavo, como dicen. Hay que estar, si la inteligencia de los seres humanos se desarrolla en ese sentido, eso es de gran ayuda. Dame la capacidad de poder reconocer las cosas que puedo cambiar, desde luego en mí, y por ende en los demás, las cosas que puedo cambiar de las cosas que no puedo cambiar. Esto es lo que digo siempre cuando inicio una lectura del tarot. Aquí vamos a hablar de las cosas que puedes cambiar y las cosas que no puedes cambiar. Lo que no puedes cambiar, siempre les doy este ejemplo, es que tú naciste como mexicano, si eres mexicano, y eso no lo va a cambiar o no lo vas a cambiar por nada del mundo. Así te nacionalices de cualquier parte del planeta, así te pintes el cabello, te pongas pupilentes, te operes la nariz, te pintes de colores, eso no va a cambiar. Nunca. Hay cosas que no van a cambiar y hay cosas que pueden cambiar. La transformación sería precisamente eso, lo que sí puedo cambiar. La transformación, repito, es de aquello del cual puedo cambiar. Aquellas que no pueden cambiar, diría San Francisco de Asís, dame pues la capacidad de aceptarlo como tal y tener desde luego los tamaños para poder sobrellevarlo, por más complicado, difícil, tedioso o pesado que pueda ser. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Creo que no tengo nada más, que decirles o compartirles en relación al consejo de hoy.
perdón, no elimines, transforma. ¿Cómo aplicaría esto en en el aspecto, perdón, material? Bueno, he aprendido también mucho de eso cada vez que adquiero algún bien material y que de alguna manera ya no le encuentro un uso, siempre suelo darle un espacio y decirle es muy probable que esto pueda usarlo en el futuro, y créanme, la mayor parte del tiempo siempre se presenta una situación de vida que aquello que hubiese desechado ahora me es útil para alguna otra cosa, una transformación. Hoy precisamente encontré un clavo de concreto en el piso, de hecho dos clavos de concreto, le digo de concreto porque normalmente siempre los ando buscando. Entonces lo que hice no fue desecharlos, sino me los puse en la bolsa, y eso es una transformación. En vez de generar basura y no haberlos recogido, los tomé, los guardé porque los encontré en el piso, los tomé, y estos clavos algún día los voy a necesitar. Eso es una transformación muy simplista en el plano material, pero que no estoy eliminando, perdón, sino estoy haciéndole otro uso que bien caería dentro de la categoría de transformación, porque en vez de generar basura, lo voy a transformar para que ese objeto me sea de utilidad. ¿Sí? Entonces, veamos a nuestro alrededor. Esto, acuérdense, todo lo que hacemos aquí, todos estos ejercicios, toda esta transmisión debe de ser práctica. Entonces, busquemos pues algunos objetos que cuando estemos a punto de desecharlos, vemos si podemos lograr una transformación de ellos. Es además muy creativo, es además muy enriquecedor que uno como persona pueda lograr esto. Como consejo, un consejo que está en todos los ámbitos, se puede ver desde luego desde lo más elemental y material hasta lo más sublime y espiritual. No elimines, sino transforma. Gracias. Como siempre, me despido con los avisos habituales: meditaciones todos los días de 8 a 8:30 de la mañana, la parte práctica de lo que aquí transmitimos, lunes y miércoles las charlas, afines a temas para nuestro desarrollo interior, 8:30 de la noche, y como siempre el reconocimiento y agradecimiento de las personas que apoyan este proyecto con sus donativos. Que pasen muy buenas noches, hasta la próxima. Gracias.